Estamos en el Museo Rufino Tamayo. Nos acompaña la curadora Manuela Moscosa. Sí. Sí, gracias por recibirnos. Sí, gracias. Y estamos en una exposición que Manuela curó sobre un artista israelí, Yael Davis. Manuela, platícanos, ¿cómo se hace una curaduría? Mira, las curadurías, depende del proyecto, pues pueden prepararse alrededor entre 6 y 3 años o 4, dependiendo de la investigación, lo que quieras hacer y el proyecto que quieras desarrollar. En este caso es Yael Davis. Yo la conozco aproximadamente hace 4 o 5 años. Yo antes de vivir aquí vivía en el Brasil y dirigía un espacio de residencias para artistas. Y ella fue una de las residentes. Entonces, en esta residencia en Río de Janeiro yo la conocí y empezamos a trabajar juntas en un proyecto que era de lectura colectiva y de escribir colectivamente un script. Yael Davis es performer. Y lo que ustedes están viendo en esta sala son, a su vez, es una instalación y a su vez es la escenografía de las performances que ella realiza. En la exposición también pueden tener los scripts y textos que ella escribe. Generalmente es alguien que revisa la historia y hace una investigación sobre todo sobre el cuerpo y el cuerpo que ocupa, el cuerpo femenino, el cuerpo que ocupa, el cuerpo artístico. Entonces, con Yael, esta exposición es una exposición que parte de una investigación que ella hizo en Documenta. Documenta es una exposición muy importante a nivel global porque sucede cada 5 años. Sí. Generalmente el curador que lo dirige tiene la posibilidad de hacer una propuesta de investigación también por 5 años. Eso es, ¿no? Si las bienales duran 2, esta es la única que realmente suceden cada 5 años. Entonces ella realizó esta investigación que parte de todos estos, del artista que se llama Cornelia Gurlitt, que tenemos 2 originales allá adentro. Yael Davis es un artista israelí. Sí. ¿Cómo llega una artista israelí? Ya nos explicaste que la conociste en Brasil. Sí. Pero ¿cómo sigue su trayectoria? O sea, la verdad es que yo conozco a Yael en Río de Janeiro y bueno, y con cualquier artista que uno conoce, pues lo conoce dependiendo de las circunstancias. Uno o hace una visita de estudio o tiene la oportunidad de ver una exposición en alguna parte, entonces tomas un contacto con la persona y empiezas un diálogo. Eso es lo que haces como curadora, como que empiezas a hacer un diálogo con esa persona y empiezas a compartir tiempos, pero también a compartir prácticas. O sea, que realmente que sea ella de Jerusalén o no, o sea, cada artista como que viene de su propio contexto, ¿no? Lo que es tal vez más bien una empatía o un interés mutuo por las prácticas. En el caso de Yael es tal vez una de las más importantes performances que existen en la actualidad. ¿En serio? Entonces, sí, entonces es trabajar con ella trabaja los proyectos ella trabaja. No quiero decir poco, pero ella necesita mucho tiempo de involucración. Es una persona que depende de su cuerpo para poder hacer la obra. O sea, ¿Yael es una artista performance? Sí. ¿La podemos llamar también artista plástica? También, sí. Sí, ya el performance forma parte del artista plástico y el performance, digamos, en términos de categorías, la performance ya es artista plástica también y como pueden ver, pues todo el trabajo también tiene una calidad escultural, ¿no? Sí. Entonces, sí. Platícanos un poco de lo que presenta en esta exposición del Museo Tamayo, sí. Yael Davis. Pues Yael, ella hace una lectura de 4 mujeres, se parte de Cornelia Gurlitt, que ella es una artista de comienzos del siglo pasado, que tiene una vida bastante peculiar porque su hermano, su tío, era un curador de los nazis y lo que hacía era, por supuesto, saquear todas las obras de judíos y creó esta colección. Ella, a su vez, más bien se convirtió en enfermera para los judíos que estaban en guetos en ese momento. Entonces, todas estas imágenes parten de la experiencia que ella tuvo en un gueto en Lituania. Y por eso también hay como mucho sufrimiento en todas las imágenes, porque eran momentos muy, muy, muy duros. Ella se suicida muy joven, a los 29 años, cuando vuelve a Berlín, y todo su trabajo se queda guardado
en los archivos dentro de todas estas obras que fueron saqueadas y que fueron descubiertas hace muy pocos años, como hace alrededor de 10 años. Entonces, cuando se abre todo este trabajo, se abre también esta historia de Cornelia, que era esta mujer que forma parte del expresionismo alemán, ahora en la actualidad. Entonces, es una mujer bastante extraordinaria en términos de trabajo. Tenemos unos trabajos originales también en la exposición. Cornelia los hizo en Lituania. Pues es parte de la Segunda Guerra Mundial, ¿es? Sí, ¿Sí? Exactamente. Y estuvieron archivados. Estuvieron archivados hasta hace más o menos 10 años. ¿En dónde estuvieron archivados? Esto es una historia bastante peculiar porque es el hijo de este señor, de este curador, por decirlo, nazi. Se queda con toda la obra y cuando tenía más o menos 70 años, lo descubren yendo de Austria a Alemania con mucho dinero en efectivo y dicen, ¿por qué será que este señor mayor tiene mucho dinero en efectivo? Y empiezan a investigar y encuentran que en la casa de él tiene muchísimas obras, pero tipo de gente muy importante, desde Renoir, Delacroix, sí, ¿no? Y entre esos también tenías a Cornelia. ¿Y cómo Yael Davis recupera esta obra? Entonces esto sale a la luz un poco al mismo tiempo que se está formando la exposición Documenta. Entonces ella, el curador de Documenta, que ya había trabajado con Yael, le dice, hay esta historia maravillosa que a ti te va a interesar. Pero digamos que la performance habla mucho sobre tomar posiciones, sobre tomar posición en un espacio. Luego después tienes la otra mujer es Elsa Lasker-Schurer. Ella es una poeta, también judía, que emigra de Alemania, tiene una vida también bastante trágica, se le muere su hijo muy joven. Este poema es hacia su hijo, que forma también parte de la exposición. Un poco también lo que hace ya él en esta exposición es reivindicar un poco la historia o reescribir la historia de 4 mujeres. Una es Cornelia, otra es Elsa, que también tuvo una vida muy trágica porque obviamente llega a Israel de forma desplazada, ¿no?, por la guerra. Y con una vida muy, muy, muy trágica y con una obra como poetisa bastante fantástica, muy extraordinaria como poeta, pero muere muy, muy pobre y con la ayuda de los amigos. Okay. Israel muere. Sí. Y entonces ella también retoma la figura de esta otra mujer, que es Elsa Lasker-Schurer. Sí. Luego tienes al mismo tiempo lo que estamos viendo sobre estas mujeres, ya les voy a decir las otras dos, es una emperatriz griega, y Reichel, que tengo que ver el apellido porque no lo recuerdo, también es de otra figura, otra judía, pero ella es del siglo XIX, y Yarkine es una emperatriz griega que ella tenía una escultura, esta emperatriz griega, pues porque era una emperatriz, entonces una escultura, pero al no corresponder el amor a un alto cargo, su rostro de la escultura es destruida, y de cierto modo ese era una especie de castigo para que no sea recordado, para ser olvidado. Y Reichel, que tenemos que ver el apellido, es una persona muy importante en el siglo XIX porque ella organizaba salones, y siendo mujer obviamente siempre estaba por un lado como ella era la que organizaba, sin embargo ella siempre tenía que estar como en segundo puesto, ¿no? Quiero decir, sin ningún tipo de decir yo soy la persona que organiza, ¿no?, sino como una especie de organizadora silenciosa de estos salones que eran muy importantes, y que también siendo judía fue un momento en el que en Alemania se abre la posibilidad a los judíos de participar de una vida intelectual mucho más abierta y mucho más pública. Entonces ella vive de ese momento, pero siempre pero al mismo tiempo, siendo mujer y también siendo judía, ella tenía muchos problemas. En el fondo siempre ella se sentía muy juzgada. Y Hannah Arendt, que es una filósofa judía, escribe todo un libro sobre Reichel y sobre qué quiere decir ser judía y ser mujer en el siglo XIX, ¿no? O sea, ya él nos presenta parte de la vida de 4 mujeres judías. Sí. No, bueno, la emperatriz no es judía, pero 3 otras. Y Cornelia tampoco, son 2 judías, Cornelia y la emperatriz, pero de cierto modo todas lo que comparten es ser mujer. ¿Y el sufrimiento que tuvieron? Sí, un poco, sí, por diferentes motivos, pero sí, ser mujer era digamos, un impedimento para poder llegar a una especie
Tranquilidad. En cada uno de los textos sí Explica. está la historia de cada... Sí. Entonces, en esta exposición justamente también tienes el script, justamente sí hay toda la historia escrita. Entonces, de cierto modo te llevas la historia de estas mujeres. Sí, pero Y del otro modo es toda una relación mucho más sensorial y afectiva, ¿no? O sea, yo te estoy contando sobre Cornelia porque tengo la oportunidad de contarte sobre Cornelia, sí, pero en el fondo lo que tú puedes ver, o lo que tú puedes percibir de estas imágenes, sí puedes ver, por ejemplo, es evidente que aquí hay una persona que está sufriendo, ¿no? Sí. Es evidente que hay una persona que hay alguna cosa, o sea, ¿no? Como esta idea de súplica, es evidente que también aquí hay algo de también como, ¿no? De pedido, de pedir. Otra persona que está sufriendo. El vidrio es algo que puede ser muy peligroso, pero protege también. Es frágil, pero también, al mismo tiempo que es frágil, también es lo que crea una separación, ¿no? Puede crear cobijo, puede crear... Entonces es una especie de material que es muy sensible para ella. Entonces estos son unos vidrios que se hacen en un kibutz, que son vidrios antibalas. Okay. Entonces ella utiliza esos vidrios aquí. Pero estos vidrios son normales. Sí. Y estos vidrios, en el fondo, lo que a ella le interesa, y estos son ejercicios estéticos, ¿no? Es una cuerda fuerte, entonces tú sabes que también puede sujetar algo. Okay. Y puede cargar peso también. Las escaleras igual subes, igual bajas. Sí, son subes y bajas y también están huecas, entonces de cierto modo también son unas escaleras bastante frágiles. Ah, ok. ¿No? Sí, sí. Entonces siempre es como que todo aquí hay una mezcla de la fragilidad. Todo lo de madera se rehace. Se rehace. Sí. Okay. Y el vidrio se compra también, claro. Okay. A medidas. Lo que sí viaja son estas obras. Sí, exacto. Esto y estos vidrios que sí son porque son especiales. Son blindados. Ajá. Los performances fueron súper exitosos. Hicimos performance durante algunos días acá. ¿Vino ya él a hacerlo? Sí, 2 veces. Sí, me platicaron que estuvieron muy emocionantes. Sí, son muy, muy especiales. Estaba llenísimos, se suceden en la misma sala. Dura más o menos media hora. Llenísimos de gente, la gente muy tocada. Es una exposición muy sensible. Entonces, si quieres, o sea, si eres un espectador que le da tiempo a las cosas, que eso en el fondo es el secreto Sí. del arte, sí. y no creer que te tienen que contar algo, sino tratar de crear significado de lo que uno está viendo, ¿no? Y con tus propios recursos, ¿no? No tienes que Sí. ni haber leído Hannah Arendt, ni saber quién es Cornelia Woodley, ¿no? Sino realmente tener la posibilidad de, o sea, tener la voluntad tal vez, o las ganas de leer las cosas, ¿no? Ah, el vidrio, sí, este vidrio igual es... En el fondo está colocado de la manera más... Sí, vidrio laminado. no, y además puesto, ¿no? Sí. Si tú ves aquí también como hay Sí. o sea, ahí se ve que hay habido, o sea, como que esto no es un error, ¿no? Okay. Entonces, si ves que, mira, aquí hay unas señas, entonces algo ha pasado aquí, luego el vidrio está colocado sin ninguna seguridad, podría caerse, entonces hay esta especie de fragilidad también, incluso de la sala. O sea, como que puedes, yo creo que si, en cualquier exposición, no solo esta, aunque esta como que puede ser sugerente, porque las imágenes son muy sugerentes, y los textos, si los lees, también son súper sugerentes. Puedes crear tu propio universo de lo que sucede aquí, ¿no? También hay como, o sea, también un poco como, por ejemplo, hay esta sala que es muy grande, pero luego llegas a casi una sala absurda, ¿no? En términos de tamaño, y te vas a ver estos cuadros originales casi de forma íntima también, ¿no? Sí. Entonces también es un poco lo que uno trata en las exposiciones o con los artistas, es crear intensidades también, emociones. Sí, de experiencia, diferentes intensidades en la experiencia de ver. Entonces, un poco eso es lo que hemos querido hacer aquí. Realmente es un lujo trabajar con Yael. Es una persona que pone en cuestión muchísimos temas, desde lo político a lo personal, y que es muy válido en la actualidad, tal vez, tener este tipo de conversaciones desde una experiencia estética y no necesariamente desde otros lugares, ¿no? Porque tal vez lo que tenemos en la experiencia estética es que no necesariamente hay alguien que tiene totalmente la razón, sino más bien es cómo podemos poner en cuestión ciertos temas y hablar, ¿no? Es sobre la discusión, sobre todo. He aprendido mucho, Sí. creo que también me has dado una manera de ver diferente el arte y la expresión. Sí. Y invitamos al público en general. Sí, se acaba el domingo esta Sí. exposición, así que les invitamos porque sí, la verdad es que es muy especial. Y si no, vamos a seguir buscando a Yael Davis. Sí. Sí, y ver lo nuevo que está haciendo ella. Sí. Y si tienen la oportunidad de ver un performance es muy especial. Sí.